Morán y Asociados, doctora en Derecho Privado, máster en Derecho de Negocios, consultora de OIT, USAID y de empresas e instituciones de gobierno y algunas otras más. Es experta en Derecho Laboral, con más de 16 años de experiencia, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanellas. Es un gusto y un placer para nosotros. Obviamente es un abstract, ¿verdad?, de todo lo que es, de todos los conocimientos que posee la doctora. Entonces, sin más preámbulo, pues los voy a dejar con ella para que ella se pueda presentar y nos pueda explicar cómo va a ser la dinámica en esta ocasión. Y nuevamente, bienvenidos, y un placer para nosotros como Universidad Evangélica y la Escuela de Posgrado, pues que ustedes estén presentes en esta sesión. Bendiciones. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación, licenciado. Mucho gusto a todos los que están pendientes de este webinar, donde vamos a tocar un tema muy importante como es todo el tema de la pandemia y en relación con las relaciones laborales para las empresas en torno a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Un gusto de tener a todos los que están participando por parte de la Universidad Evangélica de El Salvador por el área de posgrados. Bienvenido a Pablo, al doctor Carlos Nova, amigo, y a otros amigos que están conectados desde esta plataforma. Creo que a través de esta plataforma hemos podido llegar a muchos lugares y estar pendientes de qué es lo que está dándose en el día a día. Ahora las nuevas tecnologías se prestan para todos esos temas y así podernos actualizar a través de estas plataformas. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a implementar? Para empezar, vamos a empezar a conversar un poco sobre todos esos aspectos laborales que tienen que ver con el COVID. Vamos a hablar, a hacer como un pequeño resumen de lo que ha venido pasando sobre esas comunicaciones que se han dado a través del órgano ejecutivo como el órgano legislativo de El Salvador, y así poder establecer todo lo que se ha dado de normativa, qué aspectos principales regula para las empresas en materia laboral, ir hablando un poco también sobre qué medidas se pueden tomar, qué medidas deben de tomar los empleadores, qué medidas deben de tomar incluso también los trabajadores, y así conversar un poco sobre toda esta temática. Después de conversar sobre la temática, vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes perfectamente puedan hacer todas las interrogantes que tengan con un tiempo que el coordinador nos va a ir diciendo, el licenciado Estupiñán. Y después vamos a hacer, después de esa parte, les voy a dar una pequeña introducción de un curso que vamos a tener en materia de Derecho Laboral y Empresarial con la universidad. Entonces, arrancamos con esta temática de mucha importancia. Sí le voy a pedir al licenciado que nos pudiese poner en modo silencio todos los micrófonos para que no oigamos los periquitos y todo lo del entorno de cada uno de los participantes. Ahí está, sí. Bueno, repito, buenos días a todos. Vamos a conversar sobre los aspectos que está generando la pandemia para El Salvador, los aspectos laborales para las empresas en torno a la emergencia del COVID-19. Y así empezamos hablando sobre qué es lo que ha pasado en El Salvador. Primero, el estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República. El 11 de marzo de este año se decreta a través del decreto ejecutivo número 12 el estado de emergencia nacional por la epidemia por COVID-19 y el decreto ejecutivo número 13 que establece un control migratorio. Este último decreta cuarentena por 30 días de cualquier persona que ingrese a territorio salvadoreño por cualquier vía. Fíjense que algo importante del gobierno de El Salvador es el hecho de que a todas las empresas, ha dado ciertas directrices, y que el hecho de que El Salvador no hemos tenido tantos contagios porque se tomaron medidas preventivas
desde enero de este año. Cuando empezaron a haber casos de COVID en otros países, lo primero que hizo El Salvador fue cerrar las fronteras para esas personas o países donde ya habían contagios. Eso fue una medida preventiva y se trabajó la prevención. Sabemos que El Salvador es un país muy vulnerable. El tema de salud es también un tema muy vulnerable para nosotros. Entonces, esa ayuda, ese tema preventivo hizo de que el COVID no se propagara por todo el territorio. Entonces, el gobierno, a través de los decretos, declara el control migratorio. En conjunto, ambos decretos garantizaron la estabilidad laboral de todo trabajador que se encontrara en cuarentena y durante 3 meses después de haber concluido la misma. ¿Por qué se hace eso? Porque hubo una disyuntiva de que qué va a pasar con los trabajadores, qué va a pasar si yo estoy en cuarentena y mi empresa me va a dar por terminar el contrato, porque se puede dar lo que es una terminación por abandono de labores. Entonces vino el gobierno y dijo, vamos a garantizar la estabilidad laboral de las personas que vayan a cuarentena, y lo decreta en ese decreto a nivel de los primeros días de marzo, al 11 de marzo, y dice, ok, todo aquel que vaya a cuarentena porque entró al país y el gobierno viene y lo manda a cuarentena de 30 días, ellos van a tener un salario garantizado y se va a considerar como que fuera una enfermedad, y el Seguro Social lo va a responder. Entonces le da además a esas personas una estabilidad laboral de 3 meses adicionales posterior a la terminación de la cuarentena, y así es como se viene a regular este aspecto. Además, como les decía, el Seguro Social iba a garantizar o garantiza que esa cuarentena se va a considerar como que fuera una enfermedad común, y el Seguro Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, debería de pagar esa cuarentena, o sea, el salario que dejó de devengar en la tabla y estipulaciones del Seguro Social. Además, dicho decreto entró en vigencia y tenía una vigencia de 60 días para que se pudiesen ir dando todas estas situaciones. También estableció el 12 de marzo del corriente año, se deroga, el decreto ejecutivo número 12 a través del decreto ejecutivo número 14, con el fin de ampliar el estado de emergencia por medio de un decreto legislativo. Y así es como viene y se empieza a dar lo que es también el aspecto del estado de emergencia a través ya de un decreto también que lo establece ya el decreto legislativo, o sea, este va a la Asamblea Legislativa para que se pueda determinar, y se dice que se decreta el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, el cual declara el estado de emergencia nacional de estado de calamidad pública y desastres naturales a raíz de la pandemia por el COVID-19 en todo el territorio nacional hasta por 30 días. Se garantiza en ese decreto la estabilidad laboral nuevamente, y se dice que los trabajadores que se encuentran en cuarentena, nuevamente lo determina, o por restricciones migratorias en países extranjeros, no estarán sujetos a despidos o descuentos en sus salarios. ¿Qué significa esto? Hay personas que se encontraban de viaje y que ya no pudieron ingresar al país, que ya no les fue posible el ingreso porque las fronteras se cerraron, se cerró el aeropuerto, entonces quedaron varados, ya sea en Estados Unidos o en otro país. Entonces esas personas que quedaron en otros países, también se decreta a través de esta normativa que ellos no pueden ser despedidos, se les da la estabilidad laboral. Además también, en ese decreto que se le da la estabilidad laboral, vuelve a retomar a las personas de cuarentena. Después, posterior, siguiendo una línea de todo lo que se ha venido dando, se dan las restricciones de derechos constitucionales. Eso se da el 15 de marzo de 2020 a través del decreto legislativo número 594. Se decreta la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia COVID-19, la cual tiene vigencia por 15 días y se restringe derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales se restringen? La libertad de tránsito, el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Se restringe también el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio. Eso se hace, repito, a través de un decreto legislativo, a través de la Asamblea Legislativa. El órgano ejecutivo, amparando a la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales,
dicta el 16 de marzo del corriente año, a través del decreto ejecutivo número 6, las disposiciones para ordenar a los trabajadores en el retorno a su domicilio para resguardarse del contagio de la pandemia de COVID-19 y garantiza su remuneración, que estarán vigentes mientras está vigente la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales. Dichas disposiciones ordenan, primero, el resguardar a todos los trabajadores del sector privado y público en su domicilio o residencia, especialmente las personas siguientes: mayores de 60 años, mujeres en periodo de gestación, personas con enfermedades tales como la insuficiencia renal crónica o trasplantes, cáncer en procesos de radioterapia o quimioterapias, lupus, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas o respiratorias. Claro, esas enfermedades deben de estar documentadas y acreditadas por un médico, y estas personas, el decreto le dice a las empresas, ok, deben de mandarlas a guardar cuarentena domiciliar y resguardarlas, porque se vuelven personas que son vulnerables para poder ser contagiadas con el COVID y que sufren un alto riesgo. A estas personas, de acuerdo a este decreto, se les manda a sus casas con goce de salario, o sea, tenían las empresas que garantizar el salario. En el sector privado, el empleador deberá pagar a todos estos sectores, a todos esos grupos de trabajadores especiales, el salario. Los empleadores del sector privado, además, le dan un incentivo para las empresas, este decreto, o le da un incentivo de poder optar a créditos preferenciales con el banco hipotecario, para lo cual iba a haber una coordinación, hay una coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el banco hipotecario para poder optar a créditos y así tener una línea de crédito para poder impulsar posteriormente los negocios. En las medidas de contención, se establece también la actividad comercial y recreativa. Se cierran los bares, discotecas, gimnasios y otras cuya naturaleza sean la venta de bebidas alcohólicas o entrenamiento y recreación por 14 días. Ese decreto es el decreto ejecutivo número 7 de marzo del presente año, del 16 de marzo del presente año. Y mediante ese decreto lo que se hace es decir, ok, señores, todos los bares están cerrados, todo lo que son los gimnasios están cerrados por ser lugares donde se puede propagar el virus. Entonces, ¿qué pasa con los empleados de estos sectores? El empleador perfectamente podría determinar una suspensión de labores, primero hacer una interrupción, pero posteriormente hacer una suspensión, porque los trabajadores no iban a estar laborando. Y así poder garantizar el mantenimiento de los negocios, o incluso también algunos negocios que se empezaron a dedicar a la venta de comida a domicilio o empezaron a ser creativos, ya que sus licencias de funcionamiento se los permitía, empezaron a implementar medidas para poder llevar a cabo lo que es la venta a domicilio. Entonces, ahí se puede hacer también incluso una reducción de la jornada laboral. Posterior, la actividad alimenticia de restaurantes y otros similares también entra en este decreto, en el decreto ejecutivo número 9 del 17 de marzo, y ahí se da una suspensión por 15 días de los restaurantes, comedores y negocios cuyo fin sea otorgar servicios alimenticios formales o no. Y ahí se prohíbe la venta, como decimos comúnmente, sentada. O sea, el ir a consumir al restaurante y sentarse, ahí se da una prohibición. Después, la actividad comercial de centros o plazas comerciales, se suspende la apertura de los centros comerciales públicos, locales comerciales, ubicados en centros o plazas comerciales por un plazo de 14 días. Ese plazo se da también a través del decreto número 11 del 19 de marzo como medidas para ir previniendo el contagio del COVID y que se propagara. Posteriormente se da también lo que es en la parte de la actividad comercial e industrial, se determina la suspensión de actividades laborales comerciales por un plazo de 15 días de los call centers y las industrias denominadas maquilas. Como sabemos, El Salvador tiene un régimen sobre lo que es la maquila, y igual para el call center. Se determina a través del decreto número 10, publicado de fecha 18 de marzo del 2020, se determina que estos sectores deben de parar sus labores por ser un sector donde laboran demasiados trabajadores y ser un lugar donde se puede propagar el virus. Entonces,
se determina que en 15 días ellos no pueden operar. Algo importante que hay que resaltar aquí, el decreto en ningún momento establece que se deben de ir a resguardar a sus casas con goce de salario. Eso no lo dice en ningún apartado, porque sabemos de que también la empresa está sufriendo una situación económica dura. Bueno, esto va a golpear a nivel mundial a todas las empresas y a todos los sectores y por ende a los trabajadores. Y a todos nos va a golpear. Después se da la restricción de movilidad en el territorio de la República. Se busca el ampliar las medidas de contención ya estipuladas en diferentes decretos tales como el 7, el 9, el 10 y el 11, y se decretan las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como una zona sujeta a control sanitario. Y además establece sujeta a control sanitario a fin de contener la pandemia del COVID-19. Como ustedes pueden ver, todas las normativas van en ese sentido, el evitar el contagio del COVID-19. Y a través de este decreto ejecutivo número 12 del 21 de marzo del presente año, que tendría una vigencia de 30 días, se venía a estipular como restricción de movilidad en el territorio de la República para toda persona natural o jurídica e instituciones públicas, excepciones de movilidad en el territorio nacional en materia laboral para ciertos servicios como el servicio de la industria del textil. Hay excepción movilidad para servicios financieros, servicios de los denominados call center de venta, distribución de alimentos a domicilio, atención a líneas aéreas, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios, financieros y servicios médicos. Ojo con esto. El call center y la industria textil no era para todos, solo para aquellas empresas dedicadas a giros que iban a venir a ayudar con el COVID, con la pandemia del COVID. Por ejemplo, maquilas que se dedican a elaboración de uniformes para médicos, o elaboración de mascarillas, elaboración de situaciones que tengan que ver para poder atender la pandemia. Ahí sí lo permitía el decreto, de lo contrario no lo permitía. Y para el tema también, como excepción de movilidad del territorio nacional en materia laboral para aquellos trabajadores de servicios de seguridad, las gasolineras también se pudiesen aperturar, el servicio de transporte de pasajeros, transporte de carga de cualquier rubro y medios de comunicación, servicios de distribución de agua potable pública y privada, también entraba dentro de la excepción, los servicios postales de correo, reencomiendas, servicios funerarios, servicios de apoyo a la aviación. También el tema de la agricultura y ganadería, la apicultura, la pescadería, agroindustria y la cadena de distribución está dentro de las excepciones de este decreto. Los servicios laboratorios públicos, privados, hospitales públicos, privados, excepto todo el tema de odontología, a no ser que fuesen emergencias, y servicios de veterinaria. Todos los trabajadores para poder laborar de esos rubros, de esas empresas donde estaba que se pudiesen laborar, y había una parte en el decreto también que establecía la excepción de para ciertos casos. Por ejemplo, mi empresa no podía estar operando, pero sí necesitaba pagar planilla o necesitaba que venía un furgón y poder hacer todos los trámites aduanales. En esos aspectos, lo que permitía el decreto era el poder entrar como una excepción a la regla general. Y entonces, ¿qué pasa? Para poder laborar los trabajadores, el decreto obliga, y todavía es vigente, que deben de portar su carnet de identificación de la empresa. Aquellas empresas que no habían carnetizado a sus empleados se tuvieron que ver en la necesidad de hacerlo, porque es una forma de identificar a sus empleados. Portar el carnet, y además estos trabajadores todavía hoy en día tienen que llevar consigo una carta de autorización de movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo. ¿Qué significa esto? Ellos deben de tener una nota en la que diga claramente el cargo que desempeña, las funciones que va a desempeñar, el por qué debe de ir a su trabajo. Él debe de establecer el horario de trabajo bajo el cual él va a ir y se va a movilizar, y que la empresa autorice esa movilidad, o sea, el poder ir y venir. También esa nota debe de contener lo que es la dirección de la empresa, número de contacto, teléfono de la empresa, para así poder determinar en cualquier emergencia llamar a ese número. Entonces, se da esa nota. El gobierno establece que no va a dar un formato, porque cada situación puede cambiar, o cada giro de la empresa, y debe de determinar incluso el nombre, la razón social y todas las formalidades de una nota para podérsela dar al trabajador.
Además, para empresas que elaboran sin estar autorizadas, se determina un cierre temporal. Autoriza al Ministerio de Trabajo a aquellas empresas que no cumplen y que empiezan a elaborar no estando dentro o contenidas dentro de este decreto. Entonces, estas empresas pueden ser cerradas de manera temporal por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué últimas medidas se decretan? Se da a partir del decreto ejecutivo número 14. Este decreto, ojo, que es un decreto de los más recientes, deroga los decretos ejecutivos número 12 y 13, dicta nuevas medidas extraordinarias de prevención y contención en materia laboral. Las más relevantes son las que ahorita voy a determinar. Primero, la excepción de movilidad en el territorio nacional de personas que se desplacen al lugar de trabajo o efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Ahí está determinado, por ejemplo, los call centers. La atención de medicamentos alimenticios o domicilios, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios, financieros y médicos son los únicos call centers que pueden operar. O sea, si en el call center se da una atención por un tema de medicamentos, se da una atención para el tema de domicilio de alimentos, ahí sí puede operar. Pero de lo contrario, el call center no tiene permiso para operar. Solo, repito, los call centers que se dedican en su giro especialmente a atención de medicamentos, alimentos a domicilio, servicios de electricidad, telecomunicaciones o esos call centers que se dedican a servicios financieros o bancarios o los médicos. Ahí sí esos call centers pueden operar de acuerdo a estas últimas medidas. Además, para el tema de la industria y servicios, la industria de elaboración de alimentos y bebidas y su cadena de distribución, se exceptúan los alimentos considerados como las boquitas, los snacks, las golosinas y similares. Además, se permite la industria de agua y distribución a través de pipas, botellas o garrafones. También en El Salvador se da y se permite para la industria de productos de limpieza e higiene y superficies e higiene personal. La industria farmacéutica y su cadena de distribución también es permitida. La industria de envases y etiquetas. El sector agropecuario, agroindustrial, apicultura, pesca y su cadena de distribución, también el decreto lo permite, que puedan ejecutar las labores. Además, también toda aquella industria de insumos para la agricultura, la industria de hiladerías relacionadas a la elaboración de telas que necesarias son para utilizarse como para la confección de sábanas, gabachas, mascarillas, gorros y otros implementos hospitalarios y de salud. Ahí también hay una permisibilidad. También para la industria de la panadería en lo fundamental y lo básico. La industria de la confección de ropa relacionada a la elaboración de gabachas de ropa vinculadas al combate de la pandemia y el personal de salud. También para la industria que se transforme en industria de medicamentos. ¿Por qué lo dice el decreto de esa forma? Porque hay industrias que se dedican a la cosmetología, a lo de cosméticos, elaboración cosmética, y se transforman ahora para elaborar aspectos médicos. Por ejemplo, hay un laboratorio que ahora está haciendo alcohol gel. Entonces, ahí sí hay una permisibilidad para que sigan operando. Además, permite que operen los talleres de automotrices, aquellos que brindan servicios por demanda exclusivamente a compañías de seguros, las patrullas y servicios de la PNC, del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de ANDA, del MOP. Además, para las empresas de telecomunicaciones y electricidad, previa autorización del Ministerio de Salud. Esos talleres automotrices que le brindan servicio a todas estas otras empresas o del gobierno que están en la emergencia deben de contar con una autorización previa del Ministerio de Salud para poder operar. También para las ferreterías pueden operar de acuerdo a este decreto con el 30% de capacidad instalada y atendiendo únicamente a la policía, al Seguro Social, al Ministerio de Salud, al FOSalud, a ANDA, al MOP, a la empresa de telecomunicaciones y electricidad. Además, para los servicios financieros, la autorización que da el decreto es que la banca y las cajas de crédito y financieras, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de seguro de titulización, cajas de mercadeo bursátil,
casas de bolsa, bolsas de productos y empresas que manejan fondos de pensiones podrán trabajar con el 50% de su capacidad instalada. O sea, la idea principal para ese sector también es que la mayoría de los trabajadores estén en casa y, si es posible, aplicando lo que es el teletrabajo. Además, el servicio de seguridad y gasolineras también lo permite este decreto, servicio de transporte privado, de servicios de taxi, transporte de carga, de rubros autorizados o los que ingresen por intercambio comercial en aduanas o con un solo pasajero, como lo que llamamos los Ubers, o sea, con un solo pasajero sí es permitido. Personal independiente, indispensable también para el pago de planillas de todas las empresas suspendidas y las que tengan autorización de funcionar. Lo que hablábamos, temas aduanales que no pueden parar para las empresas, el decreto viene y lo permite. Los contadores públicos que realizan las obligaciones tributarias de las empresas que dan servicio, también se les autoriza el poder laborar. Todos los trabajadores deben portar su carnet e identificación y una carta que contiene los elementos que anteriormente dijimos. Lo vuelve a retomar este decreto. Entonces deben de funcionar o deben de trabajar y llevar consigo los trabajadores lo que es su carnet y la carta que se autoriza para la movilidad de parte de la empresa, firmada por el jefe de recursos humanos o una autoridad de la empresa. Facultades del Ministerio de Trabajo en este decreto. El decreto 14 viene a establecer que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador tiene que elaborar y establecer todos aquellos protocolos de salud y seguridad ocupacional para poder velar para que en las empresas se cumplan estos protocolos. ¿Qué pasa con esta situación? Nosotros siempre hemos tenido la Ley General de Prevención de Riesgos en los centros de trabajo, pero esta ley, no obstante, siempre se han manejado lo que son los comités de seguridad y salud ocupacional y ciertos protocolos y directrices. Hoy en día estamos ante una pandemia, ante algo desconocido, y los implementos que se deben de ocupar para guardar la seguridad y la salud de los trabajadores tiende a variar, se vuelve distinta. Por ejemplo, normalmente en una empresa como medida de seguridad no se daban lo que eran guantes. Ahora sí se debe de dar guantes dependiendo del giro de la empresa, se debe de dar incluso lo que es mascarilla a todo el personal, se debe de medir la temperatura para esas empresas donde están operando previo a ingresar. Son de las medidas que está imponiendo el Ministerio de Trabajo para prevenir el tema de la pandemia. Entonces, el alcohol gel obligatorio para esas empresas, por ejemplo, de financieras que dan atención al usuario, antes de ingresar deben de llenar, de untarse alcohol gel en sus manos para desinfectarse, y a la vez también debe una persona encargada tomar la temperatura para determinar que esa persona no tiene síntomas del COVID. Y si no, hay un número también para el cual debe de llamar como un protocolo de seguridad, se debe de llamar para poder prevenir cualquier situación de contagio. Además, el verificar el cumplimiento de las medidas decretadas en los lugares de trabajo que corresponda a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Previsión Social. También este decreto le da facultades al Ministerio de Trabajo que en las nuevas directrices que dicta este decreto 14, que no se estipula que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social podrá coordinar con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para hacer cumplir las medidas de prevención y protección a las empresas, tal como lo estipula el decreto derogado del 13. ¿Qué pasa? El Ministerio de Trabajo, por ley, ya la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, puede acompañarse de la seguridad pública. O sea, ya está determinado por ley que ellos pueden acompañarse para casos especiales, y en las medidas de este decreto también se debiesen de poder acompañar. No es la regla general, pero sí hay casos especiales donde lo amerita. Deja abierta también la posibilidad de conceder posteriormente autorización de funcionamiento a otras industrias vitales para la población. Eso que deja abierta, todavía no se han determinado las reglas bajo las cuales se van a permitir que otras empresas operen. Sabemos que nuestra economía, la economía del país y de todo el mundo, está empezando a afrontar una situación difícil, y todas las empresas quieren empezar a laborar. Pero lo primero que se está haciendo también es resguardar y cuidar la salud de la población. También establece mecanismos de recuperación financiera
la obtención de recursos a través de la emisión de títulos valores de crédito. Esto significa que con los ingresos obtenidos se formulará un presupuesto extraordinario. Dentro de este se implementa un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia del COVID. Y finalmente también se establece un incentivo de créditos dedicados a las empresas que han cerrado operaciones a causa de la emergencia de la pandemia por COVID-19 y que han enviado a sus trabajadores a los hogares con su remuneración de salario y prestaciones de ley. Dichos créditos se van a llevar a cabo a través del banco hipotecario y se habilita una línea de crédito preferencial. ¿Qué está pasando con esto último que les estoy diciendo? Todavía se están haciendo las medidas necesarias. Hay ya una página web del Ministerio de Trabajo donde establece cómo o qué pasos se deben de seguir para que las empresas puedan optar a un crédito con beneficios privilegiados o con una tasa preferencial, por decir así, para poder optar a un crédito con el banco hipotecario. Pero uno de los requisitos necesarios para poder optar a este crédito es que el empresario haya garantizado el salario de sus trabajadores. O sea, hace un presupuesto y dice yo voy a cerrar durante tanto tiempo y manda a los trabajadores a sus casas garantizando su salario. Esas empresas son las que pueden prácticamente optar a esta línea de crédito y en materia de ayuda económica, y esto sería todo en materia laboral que se está estableciendo para el tema de la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Muchas gracias.